Bueno, bueno. Hola, Hola, ¿qué ¿listo? tal? Buenos días todavía. Buenos días. Doctora, buenos días. ¿Ya damos inicio, le parece? Sí, a ver, voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a continuar. Ya está con nosotros el maestro David Ruiz Aguilar. Voy a permitirme presentar algo de su trayectoria. El maestro José David es integrante del pueblo maya Tojolabal, egresado del Instituto Politécnico Nacional como ingeniero biotecnólogo y con estudios de posgrado en ciencias bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Formado en derechos de los pueblos indígenas, modelos de educación, estrategias para la seguridad alimentaria. Desde joven estuvo involucrado en procesos de organización social. Ha sido profesor investigador de diferentes universidades del país, asesor y consultor para diferentes instancias como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Fue investigador en la industria biofarmacéutica y colaboró con la Red Nacional Indígena RITA. Es miembro fundador de la Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México, AC Cielo MEX, de la Red Estatal Indígena de Chiapas. También ha colaborado en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, como subdirector nacional, impulsando el derecho a la consulta previa, libre e informada, y en la construcción de planes integrales de desarrollo regional. Y desde 2016 funge como director general de Quintiltic AC. Su trabajo en derechos bioculturales y políticos electorales de los pueblos indígenas lo condujo a temas relacionados al combate a la corrupción, teniendo hoy como línea estratégica la comunicación con pertinencia cultural para el combate a la corrupción, conjugando en esta estrategia de derechos de acceso a la información con los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Ha impartido talleres y seminarios sobre la obligatoriedad de transparencia, gobierno abierto y estrategias de combate a la corrupción desde la participación ciudadana en la construcción e implementación de políticas públicas pertinentes. Y quiero agregar que también ha colaborado con el Instituto de Transparencia de Chiapas de diversas maneras. Pero algo muy importante que ha hecho es, ha participado activamente en el diseño del micrositio Transparencia con Pertinencia Cultural, con el que contamos en el instituto y es uno de los únicos en el país, de los primeros en el país. Bienvenido, maestro David, nos da mucho gusto, nos sentimos muy honrados de que nos acompañe. Estamos listos para escuchar su ponencia. Muchas gracias, doctora Rosario. Un saludo a todas y todos los que hoy nos están escuchando. Agradezco el espacio que ha generado el ITAICH a través de la Escuela de Transparencia y Formación Ciudadana en este diplomado. Zacatalesh, Apetzanilesh, Ujamarak, Playesh, Comalayak, Aoji. Las gracias también en mi lengua materna. Bueno, algo pasó, creo que se expulsó mi USB, pero a ver, lo voy a pasar al escritorio para que. Ups, sí, se bloqueó todo.
Listo. No sé si ya pueden escucharme nuevamente y ver la presentación. Bueno, les decía entonces que como ciudadanos mexicanas y mexicanos es muy importante también conocer un poco más sobre estas otras formas de vivir y ejercer la ciudadanía. Por ello que hoy planteamos el tema que, de esta participación como ciudadanía de cosmovisión de los pueblos indígenas y básicamente, ay, esto no es, a ver, hijo. ¿Me escucha? Por favor, dígame. Sí, maestro, ya lo escuchamos bien. Lo que no vemos es su presentación. Sí. ¿Ya la pueden ver? No, aún no. Que la canción. A ver. A ver, por favor, me indican cuando ya puedan ver. ¿Ya le dio compartir? Sí, sí, sí. Eso creo. Dice que ya empezó. A ver, vamos a ver. Ahí, parece que ya está. Sí. Ahora solo le tiene que dar modo de presentación. ¿Ya pueden verlo en modo presentación? No, pero a lo mejor es tema vamos a ver. ¿Ya usted la tiene en presentación? Sí, sí, Ahí sí. está. Ahora sí. Bien, les decía entonces, vamos sobre la cosmovisión, bueno, el ejercicio de la ciudadanía desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, tocando el contexto histórico, un poco la evolución de la ciudadanía y la ciudadanía desde los marcos normativos que rigen a las comunidades y por supuesto desde nuestra apreciación, la presentación de algunos retos y oportunidades que representa justamente el tema de la participación de los pueblos y comunidades indígenas. Bien, eh, como ya nos contaron, ya nos platicaron y seguramente conocen ustedes el origen de la ciudadanía, la doctora Nancy, maestro Abenamar y quien me antecedió habló un poco sobre estos antecedentes, en particular el origen en la antigua Grecia, cómo esta evoluciona posteriormente conforme se fueron dando las transiciones de del poder, porque es así. Una vez que Roma se convierte en el amo y señor del mundo occidental en aquel entonces, va adecuando justamente la ciudadanía como una forma de participar o permitir que participe el pueblo, ¿no? Posteriormente llega en Europa lo que es la Edad Media y ahí pues,
comienzan a imponerse las monarquías, se da el cambio de la forma de participación de la ciudadanía también. Después viene la luz, dicen, ¿no? Con el Renacimiento, y a partir de ahí comienza el impulso ya de las nuevas libertades para buscar que las y los ciudadanos realmente tengan esa posibilidad de participar en la toma de decisiones, que es como en teoría estamos en la actualidad, teniendo como eje, por ejemplo, bueno, no, aunque no único, pero sí como eje la participación ciudadana en los procesos políticos, ¿no? Particularmente en los temas electorales, ¿no? Aunque, por supuesto, la ciudadanía no se limita, no se acota únicamente a este tema, como ya lo mencionaba quien me antecedió. Se trata de cómo las y los ciudadanos se organizan, participan para poder tener un mejor entorno, que básicamente es el objetivo que se persigue, ¿no? En lo general. Pero esa es la historia que conocemos todos de cómo se ha construido nuestra ciudadanía. Y en ningún momento se habla de lo que pudieran ser las ciudadanías que se fueron construyendo y que fueron evolucionando una vez que se tuvo contacto con este sistema de gobierno occidental, que es esta historia que les mencionaba, en América, ¿no? En el Abya Yala, antes de que llegaran los europeos, o bueno, la historia que conocemos, en teoría, con la llegada de Colón, existían ya civilizaciones, existían grandes grupos colectivos de personas que tenían sistemas normativos propios y que, por supuesto, al igual que en el otro sistema, había una forma de mantener el orden, había una forma de ordenar las agendas o los encargos que tenían los diferentes grupos de personas que integraban estas civilizaciones. Cuando se da la llegada de Occidente con Colón y las posteriores expediciones que pretendían conquistar, invadir, bueno, en realidad pretendían obtener las riquezas, saquear estos nuevos territorios. A través de las bulas papales se hace un reparto del mundo la Via Yala, de la América Latina hoy, entre pues básicamente Portugal, España y Inglaterra, ¿no? Gran Bretaña. Y durante esa época, curiosamente, particularmente en México, vamos a hablar de México porque no todo América sufrió o vivió este contexto de la colonización de la misma manera. Pero particularmente en México, los que venían de Occidente, en ese entonces no existía el Estado-Nación España, sino más bien eran los reinos de Aragón, de Castilla, que llegaron aquí. En ese entonces se dieron cuenta de que era conveniente tener cierto reconocimiento por los caciques, por así decirlo, los líderes de los diferentes pueblos y comunidades indígenas que estaban en este territorio, ¿no? Entonces, no se dio este proceso de exterminio como se dio en lo que hoy es Estados Unidos, Canadá y en varios países hermanos del sur. Sin embargo, en primera instancia, los integrantes de pueblos indígenas no eran considerados cristianos, que era, digamos, que el elemento cercano a lo que sería ya alcanzar el estatus de ser ciudadano, pues no, todo ciudadano era cristiano. Y no así los integrantes de pueblos indígenas eran considerados, pues, seres sin alma, ¿no?
Esto sucedió en los primeros años de la colonia hasta que comenzaron a levantar la voz algunos clérigos que seguramente estuvieron, pues asesoraron de alguna forma a quienes regían, pues sí, regían las leyes en ese momento, aplicaban, implementaban las leyes en ese momento. Y uno de ellos fue Fray Bartolomé de las Casas, que habló, inclusive es considerado como defensor de los indios. Paradójicamente, él defendía a los indios, pero sin embargo consentía y veía completamente normal la existencia de los esclavos. Es más, propuso que cada uno de los españoles pudiera tener al menos 7 esclavos africanos, pero buscó salvaguardar la integridad de los pueblos, de los integrantes de pueblos indígenas, comenzando así el proceso de pues, dogmatización en la religión cristiana, ¿no? El proceso de cristianización. Pues bien, ahí comienza la construcción de la ciudadanía moderna de los pueblos y comunidades indígenas. Pasó muchísimo tiempo, pasaron pues más de 300 años en el momento, como colonia, ¿no? Llega la independencia y durante la independencia, a pesar de que tanto en cada uno de estos conflictos, tanto en la independencia como en el proceso de reforma, como en el proceso de revolución, los pueblos y comunidades indígenas tuvieron un papel sumamente importante para que se lograra el triunfo de cada uno de estos movimientos. No obstante, el avance en sus derechos como ciudadanos no fue, digamos que, sustancial, ¿no? Siguieron siendo relegados, siguieron siendo considerados sí como integrantes de la nación, y aunque de voz eran ciudadanos integrantes de la nación, las posibilidades de su participación dentro de los procesos de toma de decisiones, pues era mínimo, ¿no? Sin embargo, a nivel comunitario, comenzó un proceso de refortalecimiento, recordando los antiguos sistemas normativos y de alguna forma retomando las formas de organización que ahora se les impusieron desde la colonia y luego que se tuvieron durante la época de la independencia, la reforma, la revolución, ¿no? Hasta llegar a lo que son hoy las comunidades, ¿no? Las comunidades, algunas localidades, asentamientos, pero además aquí viene una cuestión sumamente interesante, porque cuando llegan los españoles, bueno, los europeos, en México había una gran diversidad de pueblos indígenas. Varios de estos fueron mermados a tal grado de que prácticamente se extinguieron esos pueblos. Hoy día todavía hay una gran diversidad y esa gran diversidad hace que además no exista un solo modelo de organización interna comunitaria, sino que más bien existan pues prácticamente como tantos modelos de organización comunitaria como comunidades existan, obviamente existiendo, dándose una serie de similitudes entre los diferentes pueblos que existen en México. Pues bien, les decía, se dio la colonia, la independencia, la reforma y la revolución y no hubo un avance significativo. Llegamos hasta el siglo XX, donde apenas comienza en México a haber un reconocimiento de esta pluralidad, ¿no? Comienza en el siglo XX con las primeras reformas constitucionales el reconocimiento de la pluralidad. Así, entonces se define a México como una nación pluricultural, ¿no? No obstante, ese reconocimiento de la pluriculturalidad todavía permite que sigan existiendo esta clasificación, esta segmentación, sí, segmentación de la población,
en ciudadanos de primer nivel, de segundo nivel, aunque no se declare, pero en los hechos, en las condiciones para el ejercicio de sus derechos, para poder ser, ahora sí que para participar plenamente en la vida pública, se ve limitado con los pueblos y comunidades indígenas. Pues bien, llegamos a la actualidad, donde hay un proceso, ¿no?, donde se busca que este reconocimiento de la pluriculturalidad avance hacia el ejercicio de la interculturalidad. ¿Por qué esto es importante? Decía, México tiene una gran diversidad. En México existen más de 21 millones de personas indígenas, ¿no?, de los 68 pueblos. De estos 68 pueblos, 12 están asentados en Chiapas, siendo Oaxaca, Guerrero y Chiapas los que tienen una mayor diversidad étnica, y junto con la península son los territorios con una mayor población indígena. Esto es importante porque el hecho de que exista una población ancestral que, pensando en la premisa del derecho positivo, que los primeros en tiempo son primeros en derecho, todos los pueblos indígenas originarios de México son primeros en tiempo, inclusive antes de la existencia del Estado-Nación de la República Mexicana. Entonces, esto lo vamos a retomar más adelante. En particular, me voy a centrar en esta parte de manera de ejemplo sobre los derechos políticos, que son, y un poco para hacer el análisis y la reflexión al final de qué tanto hemos avanzado, qué tanto nos falta, por qué es necesario el conocer estas otras formas de ciudadanía. Pues bien, los derechos civiles y políticos fueron llamados los derechos de primera generación, reivindicaban, ¿no?, al individuo frente al poder absoluto, ¿no? Es decir, buscaba que se aseguraba la integridad, la libertad y, pues, por supuesto, la aspiración de alcanzar la igualdad, ¿no? Y para ello, pues, por supuesto, vienen el tema de los derechos humanos, ¿no? Y a partir del ejercicio de los derechos humanos, poder ser parte de este escenario utópico todavía de la gobernanza, ¿no? De tal forma que a partir del ejercicio de estos derechos políticos, los integrantes de un Estado-nación, la ciudadanía, pueda decidir, pueda elegir, pueda controlar, ¿no?, de alguna forma el rumbo de el devenir en su territorio al respecto del ejercicio de las políticas públicas, de la implementación de las políticas públicas, de los programas, en fin, como tal, ejercer sus derechos humanos con plena libertad, ¿no? Y bueno, esto no es totalmente gratis. Ha habido todo un proceso, ha habido todo un escenario histórico de lucha para que los que en su momento tenían el poder pudieran darlas o reconocer que la ciudadanía tenía derecho a participar, que la ciudadanía tenía derecho a opinar y, por supuesto, a dirigir sus propios destinos, ¿no? Fue una serie de luchas que no vamos a mencionar en ese momento, pero que costaron muchísimas vidas, muchísimo dolor, muchísima sangre, sufrimiento, pues, ¿no? Bueno, esto se aterrizó en diferentes instrumentos a nivel internacional. Uno de ellos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que básicamente habla sobre que los ciudadanos deben de gozar de participar en los asuntos públicos, votar, ser electos, ¿no?, y tener acceso en condiciones generales de igualdad a todas las funciones públicas de su país, ¿no? Por otro lado, también está el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,
donde se establece que los pueblos tienen el derecho a la libre determinación, y aquí viene algo súper importante, porque a partir de este pacto internacional es que comienza a darse sobre que los pueblos indígenas tenían también el derecho a la libre determinación, ¿no? Y eso se traduce a contextos que vamos a platicar más adelante, ¿no? Esto es que los pueblos tienen derecho a definir el rumbo, las formas de su desarrollo económico, social y cultural, y por supuesto, esta relación que pueden tener con su espacio territorial. Bueno, de ahí se derivan justamente ya la declaración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y aquí en específico se mencionan varios de los derechos. En el artículo 3, el derecho a la libre determinación, ¿no? Para lo que decía, sus derechos ¿no? El desarrollo económico, social y cultural, también lo relacionado a la autonomía de su territorio, a contar con sus propias instituciones jurídicas, económicas, sociales y culturales. Y esto es sumamente importante, porque finalmente la forma en que se ejercen las ciudadanías depende de la forma en que se ve el mundo, de la cosmovisión, y dependiendo de esta cosmovisión es cómo se construyen precisamente las instituciones. Por poner un ejemplo con otras latitudes, de algo que vimos recientemente, una persona mexicana que estaba en territorio musulmán, al hacer una denuncia de un acoso sexual, termina ella siendo la demandada por parte del Estado debido a que incumplió una serie de normas. Es decir, las condiciones de ciudadanía en aquellas latitudes son diferentes a las condiciones de ciudadanía que se tienen en México, por ejemplo, o en Occidente, ¿no? Y en México, por supuesto, al existir una diversidad, ¿no? Nosotros decimos, al ser una nación plurinacional, cada una de estas naciones, pueblos, también tienen el derecho de tener sus propias instituciones y ejercer una ciudadanía conforme a sus sistemas normativos indígenas, ¿no? Que es precisamente lo que se está estipulado a partir del artículo 33, en suma, en cada uno de estos artículos que estamos mencionando. Bien, derivado de esto, entonces, viene ya a partir de la construcción de una serie de argumentos que se fueron dialogando dentro de la Organización Internacional de Trabajo, se termina produciendo el convenio 169, que es sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, ¿no? Particular, habla sobre el derecho a la consulta, que es algo que en México recientemente escuchamos también, que se está promoviendo en la Cámara de Diputados a partir de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, ¿no? Y esto va encaminado justamente a buscar respetar también esta forma de organización de las comunidades, esta forma de ser y ejercer la ciudadanía. En las comunidades indígenas se busca privilegiar la colectividad sobre la individualidad, es decir, el bien común sobre el bien individual, ¿no? Y aquí es donde seguramente en otro módulo del diplomado se estará viendo la importancia de este diálogo entre los sistemas normativos para caminar rumbo al pluralismo jurídico. Pues bien, en el en el convenio 169 se establece esta obligatoriedad de la consulta. Y en el artículo 7 de este convenio establece que los pueblos indígenas deberán tener el derecho a decidir sobre sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo y, bueno, todo lo que ya habíamos mencionado, pero aquí ya descrito en un artículo de este convenio, que además México
firma y después ratifica en 1991. Sin embargo, a pesar de eso, de esa ratificación, todavía el Estado mexicano ha quedado a deber mucho para que los pueblos y comunidades indígenas tengan las condiciones para ejercer esta ciudadanía en lo individual y en lo colectivo, ¿no? Se han dado una serie de reformas constitucionales ya, ¿no? En el 2001 finalmente se da este reconocimiento, ¿no? Para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, ¿no? Se establece también lo de la obligatoriedad de la consulta, ¿no? Para elaborar los planes nacionales, estatales y municipales, ¿no? Sin embargo, sigue siendo, manteniéndose esto que en su momento el primer relator especial sobre pueblos indígenas, el doctor Stavenhagen, mencionaba, que del derecho de hecho y el derecho formal existe una gran brecha, ¿no? Es este abismo que existe entre la normatividad que en teoría rige un Estado, como es el Estado-Nación mexicano, y las realidades que viven, en este caso, las comunidades indígenas, los integrantes de pueblos indígenas. Esa brecha sigue siendo muy amplia y al finalizar, comentario un poco desde la perspectiva de nosotros, cuál es una de las estrategias para poder ir reduciendo esa brecha y que está vinculada precisamente con el acceso a la información. Pues bien, veíamos que a partir del 2001 se da esta reforma constitucional y se han venido dando otras reformas constitucionales, pues, ¿no? El punto de partida para que se dé esta serie de reformas constitucionales viene desde los 90, ¿no? Desde finales de los 80s y los 90s, y catapultó esto el movimiento del EZLN en el 94. Se firmaron los acuerdos de San Andrés, sin embargo, prácticamente todos esos acuerdos han sido olvidados, ¿no? Hay pocas acciones relativas al cumplimiento de estos acuerdos, que era precisamente buscar ir poniendo el piso parejo, ¿no? Sin embargo, tenemos avances en la Constitución. Pues bien, a partir de esta plataforma que ya se tiene a nivel constitucional y a nivel internacional, se ha venido avanzando para que realmente los pueblos y comunidades indígenas puedan participar a través del ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanos en la creación de los planes estatales, municipales y, por supuesto, regionales y comunitarios de desarrollo, ¿no? En que se pueda ir aterrizando, que se ejerza plenamente la ciudadanía, quizá con una interpretación justamente de carácter de no monista, sino de pluralista, ¿no? Bien, y para esto, en particular en México, ha existido una historia en la creación, en las instituciones. Primero se crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas el Instituto Nacional Indigenista, que buscaba, mediante una política indigenista, homologar, homogenizar, es decir, que México se convirtiera en una nación de mexicanos, ¿no? Buscando que desaparecieran estas expresiones derivadas de los diferentes pueblos indígenas. Y no solamente fue el Estado mexicano, sino fue una política mundial, porque ya lo mencionaba antes también, y creo que la doctora, olvidé su nombre, se habla de que
la diversidad representa una complejidad, por lo tanto se planteaba que lo mejor era tener una homogeneidad. Entonces surge el INI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Junto con ellos estuvieron el Instituto Lingüístico de Verano, que buscaba castellanizar mediante la introducción de la religión, mediante este proceso de dogmatización religiosa, buscaba castellanizar y se referían en ese entonces a las tribus, ni siquiera nos reconocían como pueblos indígenas, ¿no? Bien, esto fue en los 50, después viene hasta el siglo pasado, en el 2000, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue en el gobierno de Vicente Fox cuando se transforma a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Quiero hacer un comentario. Durante el proceso del INI, los pueblos indígenas eran considerados como sujetos de atención, ¿no? Como los que no podían valerse por sí mismos, ¿no? Los que tenían que ser atendidos para que pudieran sobrevivir y que además tenían que ser castellanizados para que pudieran integrarse a la sociedad mexicana. Con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, lo que sucede es que ahora se considera a los pueblos como entes, a los integrantes de pueblos y a las comunidades indígenas como entes que necesitan integrarse ahora al desarrollo. Está bien, hay que reconocer que existen los pueblos, pero tienen que desarrollarse. Y entonces se impulsa una agenda de producción, y recordarán que en aquel entonces con ese gobierno también estaba el impulso de los microchangarros, entonces pues básicamente se busca que los pueblos indígenas se integren a la economía, a una economía vista desde la óptica de la economía global, satisfacer los compromisos de México y no satisfacer las necesidades reales desde la comunidad. Entonces, tampoco la política del Estado mexicano mediante esta institución buscaba que los pueblos y comunidades indígenas ejercieran su ciudadanía en el ejercicio de sus derechos en el marco de toda la normatividad que protege y busca que los pueblos indígenas y sus integrantes vayan ejerciendo su ciudadanía de manera plena. Pues bien, ahora evoluciona nuevamente la institución y se crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que surge en el 2018, y esta institución busca establecer una nueva relación del Estado mexicano con los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y esto es a partir de una serie de procesos de consultas que se dieron a todo lo largo del territorio nacional, cuyo objetivo es promover una serie de reformas constitucionales y legales en materia de derechos indígenas y afromexicanos, cuyo objetivo principal es el reconocimiento como sujetos colectivos de derecho público. Es decir, que se reconozca a las comunidades como colectividad, como sujeto de derecho. Y esto implica que puedan tener patrimonio propio. Actualmente, el último nivel de gobierno, el nivel más pequeño de gobierno es el municipio, ¿no? Y es el municipio, dentro de la estructura institucional, es el municipio quien puede tener patrimonio propio y que puede ejercer directamente los recursos para buscar atender a las personas que están dentro de las comunidades. Sin embargo, recordemos que hace algunos minutos yo decía que parte de lo que se logra rescatar y parte de la forma en que comienzan a ejercer la ciudadanía fue, dado que no les permitían opinar, no les respetaban sus opiniones, no les permitían decidir sobre el rumbo de las encomiendas, sobre el rumbo ya después de los estados, de los municipios, ¿no?
Las comunidades se organizaron para poder decidir el rumbo de su comunidad, para poder mantener la vigilancia de sus territorios, para poder tener el orden, para poder implementar como tal, primero construir, luego implementar mediante las instituciones propias sus sistemas normativos indígenas. Entonces, lo que busca ahora esta serie de reformas es justamente ese reconocimiento, para que se pueda ejercer el derecho a la libre determinación, el derecho a la autonomía, ¿no? Y que por supuesto puedan ser partícipes nuevamente, perdón, puedan ser partícipes no únicamente de las decisiones dentro de sus territorios, dentro de sus comunidades, sino dentro de estas demarcaciones como son los distritos locales, bueno, primero como son los municipios, ¿no? El municipio al que pertenecen, ellos tienen derecho, las comunidades tendrían derecho a poder decidir cómo es que se priorizan la resolución de necesidades, cuáles son las acciones estratégicas que se deben de realizar y por supuesto tienen el derecho de poder llevar a cabo un proceso de fiscalización, de contraloría social desde las comunidades como sujetos colectivos. Esto sin menoscabo, por supuesto, del derecho que tienen cada uno de los individuos integrantes de estas comunidades para poder llevar a cabo y ejercer como tal sus derechos. Y decía entonces, tienen derecho a decidir inclusive cómo se deben de ordenar, cómo debe estar la geografía política en sus regiones. Estamos, a propósito de eso, estamos frente a un proceso nuevo de redistritación. Una vez que termina el censo del 2020, se tiene un nuevo mapeo de la distribución de la población indígena, de la población en general, y esto hace necesario que el Instituto Nacional Electoral programe una nueva redistritación. Recordemos que los distritos locales y los distritos federales son las formas en que se organizan los territorios y la población que existe dentro de estos para que puedan de alguna forma nombrar mediante los procesos electorales a sus representantes en las cámaras locales y en la Cámara de Diputados Federal. Pues bien, esto es el cómo estamos hoy día en el marco normativo del ejercicio de la ciudadanía dentro de los pueblos y comunidades indígenas, un poco de la historia, y cómo es que hoy, mediante estas reformas constitucionales, se busca que el piso ya quede un poco más parejo, ¿no? Que este piso, para poder participar en los procesos de toma de decisiones, sean accesibles para los integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Y muy importante es que retomemos lo que había mencionado también sobre el ejercicio, la libertad del ejercicio de sus sistemas normativos indígenas, ¿no? Y voy a mencionarles el caso de un municipio ejemplar dentro de Capulalpan de Méndez, perdón, que es Capulalpan de Méndez, en Oaxaca. Este es un municipio que se rige por sistemas normativos indígenas. Tiene un sistema de escalafón para poder nombrar a sus autoridades. Es sumamente interesante porque quien puede llegar a ser el presidente del comisariado tiene que necesariamente haber pasado por todos los puestos que están previamente en este escalafón, comenzando con el de Topil, ¿no? Creo que sigue el de policía, no recuerdo todo el escalafón, ¿no? Policía comunitario, pero finalmente tiene la posibilidad de que la comunidad, teniendo la institución de la asamblea comunitaria como máximo órgano de gobierno, lo reconozca o la reconozca, porque ya también se está impulsando la paridad en este municipio, lo reconozca para que pueda ser el presidente del comisariado, pueda ser uno de los caracterizados. Los caracterizados son las personas que tienen toda una trayectoria dentro de la comunidad y que es algo así como una especie de consejo
consejo, consejo asesor para el presidente del comisariado y también para el presidente municipal. En este municipio, como en muchos otros de Oaxaca, Oaxaca es un ejemplo de cómo es que se ha logrado plantear una especie de sincretismo en el ejercicio de los derechos políticos y se tiene que la mayoría de los municipios en Oaxaca se rigen por sistemas normativos indígenas, internos, como les denominan ellos. ¿Esto qué significa? Que son ellos, mediante esta asamblea comunitaria, donde pueden nombrar, encargar, ¿no? A ciudadanos ejemplares para que puedan ser sus autoridades municipales, ¿no? Entonces, esto significa que para que una autoridad, para que una persona llegue a ser autoridad municipal, tiene que ser un ciudadano que haya cumplido con toda la normatividad de la comunidad, ¿no? Y para poder haber llegado a ser considerado como ciudadano, primero, no solamente tiene que tener la mayoría de edad, sino que tiene que haber cumplido con todas las obligaciones que desde jóvenes les asignan a ellos, ¿no? Y tercero, tienen que trabajar para la comunidad, pues, ¿no? Son aspectos importantes que dentro de un espacio que se rige por sistemas normativos indígenas se pueden estar dando, ¿no? Además, en estos casos, en Oaxaca, como son municipios muy pequeños, el tema de la fiscalización, de la transparencia y la rendición de cuentas también resulta ser ejemplar en donde se rigen por sistemas normativos indígenas, ¿no? Dando sanciones desde que van de alguna actividad dentro de la comunidad, para el bien de la comunidad, hasta casos en que puedan llegar a ser expulsados de la comunidad. Pero así como algunos que no cumplen con sus obligaciones como ciudadanos dentro de la comunidad, también existe la posibilidad de que personas ajenas a la comunidad puedan ser adoptados como ciudadanos de Calpulalpan de Méndez, ¿no? Por ejemplo, si uno de nosotros llega y comienza a hacer actividades que benefician a la comunidad y obviamente en coordinación y con la autorización de las autoridades correspondientes, existe la posibilidad que después de 2 años de estar dentro de la comunidad pueda ser candidato a ser considerado ciudadano. Ciudadano de Calpulalpan de Méndez, no estoy hablando de esta ciudadanía dentro del Estado-Nación mexicana, ¿no? Y una vez que sea reconocido como ciudadano, entonces podrá, bueno, no solamente podrá, deberá iniciar su proceso en el escalafón, ir cumpliendo con todas sus obligaciones, ¿no? El caso de Calpulalpan es sumamente interesante porque inclusive tienen un barrio donde llegan avecindados que luego se convierten en ciudadanos, ¿no? Un poco recordando este libre tránsito que existían en nuestros territorios previo a estos límites territoriales impuestos por los Estados-Nación, ¿no? Cualquiera puede llegar a Calpulalpan y siempre y cuando cumpla con la normatividad de Calpulalpan, será adoptado, será bienvenido, pues, ¿no? Otra de las características y del ámbito en el ámbito de la civilidad que son recalcables en Calpulalpan de Méndez es una anécdota que tuvimos ahí. Una vez íbamos caminando junto con el presidente municipal y el presidente municipal ve una basura, no alcancé a ver, era una envoltura de algo, se agacha, la levanta y la guarda, ¿no? Guaya. Pues no vemos a todos los presidentes municipales haciendo eso. Más adelante comentamos, oiga, pues tienen un municipio sumamente limpio, la cabecera está pues,
muy limpia. Su sistema de limpia municipal pues es sumamente eficiente. Y nos contestan, no, hermanos, aquí no tenemos eso que dicen ustedes. ¿Cómo? ¿No tiene sistema de limpia? No. Aquí todos los ciudadanos, todos los avecindados, todos los nos encargamos de que esto esté limpio, ¿no? Es un municipio turístico y entonces cuando una persona foránea llega y tira una basura, hasta los niños se acercan a él y le dicen, disculpe, creo que se le cayó esto, allá hay un bote de basura, ¿no? Este nivel de civilidad se logró en esta comunidad, no de un día para otro, y tampoco a partir de solamente la buena voluntad de unas personas. Tuvieron que enfrentar un proceso de despojo, un proceso que estaban sufriendo de contaminación por parte de mineras y por parte de empresas madereras, ¿no? Llegó el momento en que decidieron, más bien estuvieron hartos, llegó el hartazgo, se organizaron y las mujeres fueron las primeras que tomaron la batuta en ese caso para expulsar a la minera y expulsar a la fábrica de papel, y se convirtieron ellos en un municipio que tiene una gestión territorial, una gestión en materia forestal, que inclusive ha sido reconocido a nivel internacional, ¿no? Calpulalpan de Méndez es uno de los municipios y existen varios más ahí en la Sierra Juárez de Oaxaca. Asimismo también existen estos municipios con gestión territorial y gestión forestal en el estado de Michoacán, y les comparto que todos estos son municipios indígenas que se rigen bajo sus sistemas normativos indígenas, y que han tenido la posibilidad de tomar las decisiones dentro de sus municipios. Tienen varias empresas, la empresa forestal, la empresa de material pétreo, la empresa de alimentos, una fábrica de juguetes, una clínica de medicina tradicional, todo organizado, gestionado y administrado por la comunidad, ¿no? Pero, ¿cómo es que lo lograron? ¿Por qué ellos son un caso ejemplar y no, y más bien son la excepción de la regla? Porque seguro estoy que más de uno de ustedes podrá estar pensando que eso no se da en los pueblos, en las comunidades indígenas. Eso es prácticamente imposible, porque recordamos a casos, para el caso de Chiapas, donde ahora se está promoviendo también el ejercicio de la libre determinación en los Chuk, y que es parte también de esa posibilidad de ejercer los sistemas normativos internos, y es una forma diferente de vivir la ciudadanía, que no necesariamente la ciudadanía signifique que tengamos que elegir, nombrar nuestras autoridades, a nuestros representantes mediante un proceso electoral tradicional, voto en urnas, sino puede ser por un sistema normativo indígena donde no se eligen, se nombran, ¿no? No se obtiene, no se convierten en autoridad, se convierten en encargados, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es que Calpulalpan logra esto? ¿Qué le hace falta, por ejemplo, aquí a Ochuc, Altamirano, que también hay un conflicto en ese sentido, y varios municipios más que están en esa pugna, en esa lucha? ¿Qué hizo falta o qué hace falta o qué podría ayudar para que pudiéramos pensar en que existan muchos Calpulalpan de Méndez, que exista esta transparencia a nivel comunidad, a nivel municipal, ¿no? ¿Qué hace falta?
Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quisiera contarles también que, si no me equivoco, hace 3 años hicimos una investigación en 2 municipios de regiones, 2 municipios indígenas de regiones diferentes, una en la zona de Los Altos y otra en la zona norte, municipio de Salto de Agua, en 2 comunidades específicas. Y encontramos que a pesar de que ambas comunidades se rigen por sistemas normativos internos, sistemas normativos indígenas, los procesos de participación ciudadana, de transparencia, de fiscalización, de rendición de cuentas, conceptos totalmente occidentales, ellos no lo manejan así, no tienen los mismos resultados, ¿no? Mientras que en el municipio del norte está el caso de que están, bueno, habían inaugurado ya por 3ª ocasión una clínica con montos pues millonarios y que no estaba operando, y que la mayoría de la población se había enterado de las N inauguraciones, pero pues no había una participación activa. No sabían, no tenían la información básica, es decir, por ejemplo, de la fuente original del recurso, no tenían la información sobre el proceso de licitación para designar a la constructora, en fin, no hubo mayor información, no hubo mayor participación, no hubo mayor solicitud también de esta información. Resultado, una clínica comunitaria inaugurada por 3 veces sin que ésta opere y que sigan padeciendo de la falta de atención médica, sigan ejerciendo un derecho a la salud de forma deficiente y no por ellos, sino más bien por diferentes actos de corrupción, ¿no? Mientras que en la comunidad del municipio de San Andrés Larrainzar, resultó que habían tenido una inversión, no representaba ni una 10ª parte de lo de la clínica. Sin embargo, ellos sí habían experimentado una mejoría en el ejercicio de la salud de manera indirecta. ¿Por qué? Porque la obra consistía en tener todo el sistema de drenaje de la comunidad, ¿no? Y no solamente alcanzó para tener el sistema de drenaje de la comunidad, alcanzó para algunas acciones adicionales, y esto fue debido a que fiscalizaban a nivel de un clavo, bolsas de cemento contaditas, a ver cuántas gastaron, bultos de arena, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cómo lo lograron? Tenían un comité de obra, bueno, y ese comité de obra no se corrompía, ¿no? Porque todas y todos los vecinos estaban vigilando el actuar del comité de obra. Y ellas, las personas de esta comunidad, conocían el monto total del proyecto, el origen del recurso, donde sí dirían, donde sí tuvieron una debilidad, o mejor dicho, se los chamaquearon, fue en la asignación de la empresa. Pero de ahí tenían muchísima información y el resultado es que se observaron beneficios. El ejercicio de la ciudadanía mediante la exigencia de información en esta localidad se tradujo en beneficios reales. Se tradujo en que aunque ellos no hayan decidido cuál era la empresa que tendría que ejecutar la obra, tuvieron el cuidado de ser partícipes de todo el proceso en la ejecución de la obra. Pues bien, en ese sentido, decíamos, y este ejemplo que acabo de mencionar justo nos muestra cómo las asimetrías de información generan no solamente actos de corrupción o propician actos de corrupción, sino también propician que exista una mayor o menor participación de la ciudadanía, que la ciudadanía se ejerza de forma
más integral, o que se viva en una ciudadanía todavía donde pues la voz no tiene mayor peso, la voz de la comunidad, la voz de los integrantes de la comunidad no tiene mayor peso, y entonces llega a un nivel de hartazgo, porque eso fue lo que nos dijeron también en Salto de Agua. ¿Para qué nos involucramos si nunca nos hacen caso? ¿No? Y esto no solamente sucede a nivel comunitario, eso también sucede en escala macro, digamos, a nivel estatal. Gran parte de la sociedad civil no participa, no busca destinar unos minutos de su tiempo para informarse de manera clara sobre algún tema específico, porque considera que muchas de las acciones o la mayoría de las acciones que realizan las instituciones son acciones que están relacionadas para cometer actos de corrupción, ¿no? Así, el mismo sistema estatal anticorrupción es considerado por muchas opiniones, quizá que necesitan un poco más de información, como una estrategia del gobierno estatal para encubrir actos de corrupción, ¿no? Bueno, pero para evitar este nivel de desconocimiento, para poder ejercer una ciudadanía responsable, ¿qué necesitamos en las comunidades indígenas? ¿Qué necesitamos la sociedad en general? ¿Qué necesitamos para que en este enfoque de agencias ser los agentes que realmente creemos el cambio, ¿no? Y es precisamente lo que mencionaba la doctora Rosario en un inicio, ya voy a terminar, que hemos estado trabajando junto con el órgano garante local, el ITAICH, para buscar promover la transparencia con pertinencia cultural. ¿Qué es esto? El que nos llegue la información en un formato que podamos entender, en un formato que sea amable, ¿no? Para los pueblos y comunidades indígenas significa que llegue en nuestras lenguas, significa que llegue con estos tecnicismos ahora deconstruidos y reconstruidos desde la misma cosmovisión de nosotros, porque para nosotros no existe el término de transparencia, no existe el término de corrupción, no existe el término de rendición de cuentas. Para nosotros es el trabajar bien, la coticlec, lequilatel, ¿no? Cuando trabajamos bien, caminamos bien y construimos nuestro entorno para vivir bien, ¿no? Por eso consideramos que es sumamente importante el tema de la pertinencia cultural, ¿no? Y además de esto, otra propuesta es justamente que todas y todos, y de ahí la intención de compartir con ustedes, sabiendo que no solamente es un público indígena, eh, esta otra realidad de la ciudadanía de los pueblos y comunidades indígenas, y un caso de éxito como es Capulalpa, ¿no? Es necesario que las otras personas, los otros entes de una sociedad que no conoce la realidad de los pueblos indígenas, la conozca, la valore, la respete, ¿no? Reconozcamos nuestras diferencias y a partir de ahí establezcamos un diálogo, que seguramente será tema de otro módulo del diplomado, donde podamos hablar ya sobre la interculturalidad, sobre el pluralismo jurídico, sobre este diálogo tan necesario. Bien, pues ya me estoy comiendo el tiempo, pues muchísimas gracias. Los escucho, espero no haberlos aburrido muchísimo. Muchas gracias, maestro. No, para nada, no nos aburrió, muy interesante. Le voy a pedir que demos unos minutitos, un minuto solamente, a ver si escribe alguien en el YouTube alguna pregunta. Esa es la mecánica. De acuerdo. ¿De acuerdo? Bueno, pues a todos quienes nos están viendo, este es el momento de hacer preguntas, si tienen alguna inquietud o compartir dudas, etcétera.
mientras los escuchamos, aprovecho para abundar un tema que se me pasó respecto a el ejercicio de las ciudadanías durante el proceso que buscaron implementar pues volvernos a todos iguales. Se estableció la educación intercultural. La educación intercultural buscaba no estrictamente que pudieran ejercer el derecho a la educación, sino que más bien buscaba la castellanización. Y hoy día esta educación bilingüe se ha transformado en la apuesta de la educación intercultural. Y entonces ahí hay una gran ventana de oportunidad para todas y todos en el entender esta apuesta de la educación intercultural que debe ser construida desde los mismos sujetos de derecho, y eso significa que en particular cada estado, inclusive cada sede de estas universidades interculturales, tendría que tener una, como dicen, una tropicalización, una adecuación a las condiciones que existen y además a la diversidad de la sociedad en el espacio geográfico donde están trabajando o con quienes, los actores con quienes estén trabajando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias. Bueno, gracias, maestro. Tenemos por acá, bueno, hay comentarios. Interesante el caso de Capulapan, Oaxaca. También esto lo dice Mari Carmen Cariño. También comenta Patricia Sánchez, hace falta participación y organización como ciudadanos. Estoy de acuerdo, nos hace falta mucha organización. Araceli Gámez Chávez pregunta, ¿cómo se concilia el paradigma de la ciudadanía que surgió para un contexto individual en un contexto comunitario? Son 3 preguntas en una. ¿Cómo es esto, supongo, en las comunidades indígenas? ¿Y qué aspectos se ha tenido que transformar? Bien, voy a recordar las palabras que ha ya hecho popular, digamos, que ha popularizado el doctor Javier López Sánchez, actual director en la UNESCO. Él dice, recuerda las palabras de su abuelo, y dice, hay algo que tú sabes, hay algo que yo sé, hay algo que tú no sabes y hay algo que yo no sé. Si platicamos, lo que yo sé, podré compartir. Lo que tú sabes, podré aprender. Y juntos podremos vivir mejor, ser mejor. Dentro de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente existe la filosofía del Kentik. El doctor Carlos Leckendorf fue el primero que rompió este paradigma que decía que los pueblos indígenas no filosofábamos. Y resultó que el principio de la filosofía de los pueblos indígenas es el nosotros. Entonces, de inicio, la forma de ser, de hacer en un espacio no tan perturbado por toda la información que hoy existe, es el nosotros, ¿no? Y ese nosotros entonces significa que la colectividad es la que rige la vida de la comunidad sobre el individuo, ¿no? En muchos casos esto se critica porque algunos dicen, es que violentan mis derechos como individuo por el interés de la comunidad, ¿no? Y ahí es donde es necesario el diálogo y que se entienda que debe haber una reinterpretación de los derechos. No significa que se va a promover la vulneración de los derechos individuales, sino más bien tiene que haber una reinterpretación para que comulguen los derechos individuales y los derechos colectivos, ¿no? Entonces, la ciudadanía en las comunidades se ejercen justamente cuando se toman decisiones y cuando se proponen, se hacen
pensando en el vecino, en el hermano, no pensando en el individuo, ¿no? Y de esa forma se evita el conflicto, porque entonces ya tienes varias y varios aliados cuando se lleva a asamblea, porque atiende una situación, una problemática que atañe no al individuo, sino a toda la comunidad, a una buena parte de la comunidad, pues, ¿no? Con esto creo que respondo dos preguntas, la tercera se me fue. ¿Qué aspectos han tenido que transformar? Justo, cuando una comunidad indígena de repente se encuentra con la normatividad que establece el derecho positivo y con el marco de derechos humanos que promueven muchas de las organizaciones de la sociedad civil de buena voluntad, pero pues no conocen el contexto de las comunidades, de repente se encuentran con que tienen que transformarse. Voy a hablar de algo positivo, por ejemplo, lo de la paridad. En la comunidad nunca había habido una autoridad mujer. Bueno, hermano, pero pues, estamos vivos, es necesario transformarlo. Y la forma en que se dialoga con las autoridades comunitarias, recordando en cómo se toman las decisiones, hace que terminen concluyendo, oye, es verdad, pero si las mujeres de todas formas toman decisiones, nada más que no aparecen en el primer plano, pues entonces, está bien, es justo, ¿no? Esa es una cosa que se está transformando en la forma de ejercer ciudadanía en la colectividad, el buscar reconocer la necesidad de paridad, ¿no? Otro aspecto que se ha tenido que venir adecuando, transformando, es el tema relacionado con la información y la infodemia, que es totalmente contrario a lo que nosotros estamos buscando, pues, ¿no? Y ahí están sufriendo mucho y es un proceso que está generando erosión cultural, ya está generando aculturalización y se está perdiendo esta parte de la fortaleza que tiene la comunidad como ente colectivo por todo este proceso de infodemia en la que sufren y aspiracionista, diría el presidente, pero esto lo pongo en otro contexto, pues, ¿no? Gracias. Bueno, gracias, maestro. ¿Algunos otros comentarios? Guadalupe Martínez nos dice, muy interesante los temas, sobre todo la pedagogía que maneja. Excelente, muchas gracias por la exposición, nos dice Adri Ficus. Fátima comenta, podría decirse que la problemática de la participación ciudadana tiene lugar particularmente en las organizaciones sociales que conforman el Estado moderno que monopoliza la administración pública. Dado que, como usted menciona, en algunas comunidades como Capulalpam, la participación activa en la comunidad es un hecho y no una idea, un ideal a alcanzar. Y por lo que usted decía, en la cosmovisión maya, pues el nosotros es el principio, realmente, ¿no? No, esta idea individualista pues nos trasciende a nosotros, a las sociedades modernas, digamos. ¿Algún comentario sobre eso? Y luego nos dice Liliana Abadillo, claro, se trasciende la cultura individualista propia del sistema capitalista en estas comunidades, ¿no? Y le agradecen su participación y su respuesta. ¿Algún otro comentario, maestro, sobre todo esto que dijeron? No, es muy importante que conozcamos estos otros escenarios. Y no es de hoy. Ya también en las sociedades no indígenas se está buscando, y lo comentaba la maestra que me precedió, una disculpa, no recuerdo su nombre, Ana Karina. La maestra Karina, que es necesario promover en toda la sociedad acciones que vayan enfocadas justamente al bien común, ¿no? Y pienso que conocer estas experiencias donde la toma de decisiones, el ejercicio de la ciudadanía, la participación ciudadana como tal, está pensada teniendo como eje la colectividad, pueden ser buenas experiencias que nos van a permitir al resto de la sociedad retomar las buenas prácticas, que se trata de eso, ¿no? Que aprendamos lo bueno y que pues, lo
porque no todo es bueno, tampoco hay que romantizar, ¿no? Así como hay casos icónicos como Calpulalpan, también tenemos otros casos, ¿no? Donde los sistemas normativos se han perturbado de tal forma que no solamente ya no rige la colectividad, impera la individualidad y además, pues, la vulneración de los derechos humanos, pues, ¿no? Sí. Así es. Sí, así es. Bueno, un último comentario de Enrique Hernández Cortés. Creo que el problema no solo se debe referir a que el problema o la culpa sea del Estado, sino en gran medida al desinterés social. Es como la transparencia y el derecho de acceso a la información. Muchas veces la gente solo espera que la información les sea entregada y no hace lo propio para buscar. Pues finalmente de eso se trata el diplomado, ¿no? De ser proactivos, que es algo a lo que no estamos acostumbrados, empezar a desarrollar actitudes y acciones proactivas que nos vinculen con los asuntos de la comunidad, del Estado, y que asumamos como este sentido de colectividad que tanto daño nos hace. ¿Iba a comentar algo, maestro? Sí, pienso que hay algo que es sumamente importante que pudiéramos estar analizando todas y todos. No solamente ver qué se puede hacer, ¿no? Cómo se puede hacer, en este caso, para impulsar la ciudadanía proactiva, sino visibilizar, hacer un ejercicio de visibilizar qué es lo que pasa si no participamos, cómo nos afecta a nosotras, a nosotros, ¿no? Pudiéramos decir, pues si no digo nada, si no hago nada, no pasa nada, de todas formas se hacen las cosas, ¿no? Pues sí, pero ¿cómo nos termina afectando a nosotros? Por ejemplo, en el desvío de recursos, al no tener un monitoreo, un proceso de contraloría social, pudiera ser que un presidente municipal tenga 20 millones etiquetados para una obra de infraestructura, una carretera, y decida que esa carretera efectivamente se construye, efectivamente se gastan los 20 millones, nada más que esos 20 millones son para pavimentar la carretera que va a su rancho, ¿no? Y bueno, nosotros como ciudadanos nos vimos afectados porque a lo mejor eso hubiera permitido que, bueno, 20 millones es muy poquito, pero un presupuesto para un kilómetro de calles en una localidad donde esa calle, la existencia de esa calle puede significar la vida o la muerte en un caso de emergencia, pues, ¿no? Entonces, es importante que nosotros veamos qué pasa si no participamos. ¿Cómo podemos participar? Ya es el siguiente paso. Primero nos demos cuenta qué tanto nos afecta y no nos limitemos a lo que dice, bueno, solo los jefes de manzana, los presidentes de barrio. No, hombre, o sea, por eso se trata de que seamos proactivos, preguntemos, nos informemos, ¿no? Así Gracias. es. Y actuemos en consecuencia. Muchas gracias, maestro. Luis Gómez le dice muy buena exposición y estoy de acuerdo con él. Excelente exposición. Muchas gracias por su participación. Vamos a invitarle efectivamente cuando trabajemos diversidad cultural y a lo mejor cuando trabajemos sobre las prácticas proactivas, porque con Quintil seguramente tiene mucho que decirnos acerca de ser proactivos, acerca de beneficiar a la comunidad y trabajar por su fortalecimiento. Entonces, pues sigue usted estando invitado. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Hasta otra oportunidad. Gracias de nuevo, maestro. Acatalesh, Apetsaniresh, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Será un placer, doctora. Estamos en contacto. Un abrazo. Estamos en contacto. Abrazos. Abrazos a todos. Buena tarde.